Las claves de Wall Street del viernes 14 de julio de 2023. Y ahora sí, arrancamos con la tertulia del día de hoy. Lo hacemos de la mano de dos invitados, como siempre, Juan Enrique Cadiñanos y Rodrigo Oria Espinosa. ¿Cómo estáis? Muy bienvenidos otra vez, un día más a Negocios Televisión. Un placer estar aquí contigo, Javier, y contigo también. Un placer como siempre. Pues arranco con Rodrigo, Juan Enrique, si os parece bien, arranco con la primera pregunta, que creo que es lo que nos tiene a todos en vela, y es esos datos que estamos viendo en las últimas semanas, tanto de PPI, de CPI, inflación del consumidor, inflación del productor, y también hoy hemos conocido los precios de las exportaciones e importaciones, que ya están de hecho en cambio de deflación. Ayer el precio de los productores se quedó al borde de la deflación, 0,1% ha sido el dato anual. Claro, aquí quiero preguntaros, algunos dicen que cuando se acabe el efecto base, que no vamos a volver al 2%. Otros dicen que sí, que esto ya empieza a caer y que vamos incluso a tener cambio negativo en los precios, vamos a entrar en deflación. ¿Cómo lo veis vosotros, Juan Enrique? A ver, es complicada la situación, lo hemos comentado semana tras semana. Yo estoy totalmente de acuerdo en que la situación, gestionar este escenario no es fácil, ¿no? Yo creo que el papelón que tiene ahora mismo una Reserva Federal y el Banco Central Europeo, así como en general los bancos centrales, no es un papel fácil de gestionar, y me da la sensación, mi punto de vista es que yo creo que se puede hacer mucho mejor. Hacerlo peor es difícil. Insisto en que es difícil gestionarlo, pero yo creo que hacerlo peor de lo que se está haciendo a día de hoy lo veo bastante complicado. Se ha hablado durante las últimas semanas, incluso los últimos meses, se ha hablado del soft landing, se ha hablado de continuidad en los tipos o en la decisión de subir tipos. Hemos visto recientemente como en la reunión del FOM ya empieza a haber discrepancias en cuanto a la posibilidad de darle continuidad, en este caso a la subida de tipos. Y volvemos a decir otra vez lo mismo, es que subir tipos no es gratis. Quiero decir, esto no es una pantallita, un botoncito que le vamos dando y venga a inyectar y venga a seguir subiendo tipos. Y el problema aquí es que la única medida que tiene el Banco Central Europeo y la única medida que tiene la Reserva Federal contra la inflación sigue siendo subir tipos. Y la situación crediticia por parte de los bancos sigue siendo la misma. Tenemos inflación alta, subimos tipos para ver si lo comparamos, no lo conseguimos, vemos que la inflación sigue aumentando, seguimos subiendo tipos. Pero la inflación sigue aumentando y sigue subiendo tipos. Pero no nos fijamos en todo esto de aquí. Y todo esto de aquí es que los bancos siguen dando créditos, seguimos viendo cómo particulares y empresas en Estados Unidos siguen yendo a la banca, siguen yendo a bancarrota, siguen yendo a la quiebra y siguen yendo a la banca en muchas ocasiones para solicitar un nuevo crédito para poder pagar esos intereses y para poder seguir en su día a día. Y el problema sigue estando ahí, porque al final, obviamente, como no podría ser de otra manera, la inflación sigue aumentando. Qué misterio, ¿no? Si seguimos con el crédito abierto y el consumo sigue aumentando por esto y la inflación aumenta, no entiendo por qué, ¿no? Pues venga, vamos a seguir subiendo tipos, que igual esto se soluciona, no sé, por ciencia infusa. Entonces, al final, el escenario en el que nos encontramos es muy problemático, pero no es problemático a corto plazo. Por lo tanto, como digo, el escenario en el que nos encontramos actualmente para el consumo y por ende para las bolsas y para los mercados de renta variable sigue siendo positivo y lo seguirá siendo en tanto en cuanto esto no cambie. El escenario no cambia a corto plazo. Por lo tanto, bueno, seguiremos inflando a la hucha, seguiremos en el escenario actual y seguiremos viendo a ver qué ocurre de cara al futuro y como digo, ¿no? Y como comentaba también en la intervención de esta mañana, que el marrón actual que se lo coma el que venga, que yo no voy a ser, porque en las elecciones obviamente habrá cambios y en este sentido los problemas se los tendrá el que venga. Sí, además, bueno, estamos viendo también hemos hablado en alguna tertulia también del gasto fiscal que está habiendo, que también puede ser parte de lo que hace que la economía se mantenga más resiliente, como tú dices, Juan Enrique, a gastar y que ya lo pague el siguiente o que nunca se pague, que es al final lo que acaba pasando. Rodrigo, ¿tú qué opinión tienes respecto a los datos? Bueno, nos has recalcado aquí varias veces que apostabas por eso, apostabas por una caída en los precios, por ahora están desinflando, que queremos recalcar eso, que una inflación sigue siendo un incremento de precios, lo que pasa que en menor magnitud de lo que venían incrementando hace unos meses. Pero bueno, ya tenemos algunas señales, por lo menos en el precio que te comento, exportaciones, importaciones en negativo y en la inflación del productor. Los precios de los productores que se han quedado a 2 décimas de volcarse en territorio en cambio negativo en el año. Eso ya sería deflación confirmada en la oferta.
Sí, bueno, es un tema que yo creo que hemos venido hablando mucho con mi postura. Yo creo que vamos a entrar en deflación y creo que la Fed va a tener que aceptar que el mercado es el que marca los tipos, porque al final la Fed es, siempre lo digo, es el gran mago de Oz, es un hombre que proyecta una sombra muy larga, pero al final tiene muy poco poder. El Banco Central puede decir que lucha contra la inflación subiendo tipos, pero eso es yo personalmente creo que es una falacia. Subir tipos no detiene la inflación, es una creencia muy extendida dentro de los economistas y de la teoría económica, que es totalmente errónea, porque si subir tipos parara la inflación, Argentina serían los campeones de parar la inflación, y en Argentina tienen tipos al 80-90%. Por eso lo que estamos viendo es, ya desde hace meses, llevo comentando en el programa cómo el sistema, todas las señales del sistema está indicando deflación. ¿Y qué quiero decir con eso? Que el crédito se está parando, y una vez que se empieza a parar el crédito, en el futuro eso se va a trasladar a la economía real. Y una vez que se empieza a notar en la economía real, las empresas van a empezar en el futuro a empezar a despedir, porque es lo último que hacen las empresas, sobre todo cuando intentan retener el personal que tienen. Y en China vienen ya datos muy alarmantes. Ya lo que estaba indicando, por ejemplo, hace unos meses con bajadas de las exportaciones, importaciones a Japón, a Vietnam, a Estados Unidos, pues ya están dando señales de que muchas empresas tienen que cerrar, tienen que despedir trabajos. Entonces hay una onda, es una explosión deflacionaria, y por deflacionaria no me refiero a bajadas de precios, sino a destrucción de dinero, destrucción del crédito, y una vez que eso se empieza a extender por todo el sistema financiero mundial, esto va a llevar a bajadas de precios. Por eso creo que la Fed simplemente en el futuro va a tener que claudicar, y siempre he dicho que no tengo bola de cristal, no sé cuándo se va a producir, pero creo que para antes del 2024, durante el año 2024, veremos cómo se paran esas subidas de tipos de interés, e incluso la Fed tiene que dar marcha atrás y empieza a decir no, el mercado tiene razón, hay que bajar tipos. ¿Pero por qué? Porque hay una contracción económica. Ya estamos viendo cómo el 10 años están al 3,8%, y yo creo que se va a producir la desinversión de la curva, y por desinversión me refiero a que los tipos a corto están más altos que los de largo, y una vez que se produzca la desinversión de la curva de tipos, va a señalizar que estamos en recesión total. Efectivamente, pues veremos cuándo se produce eso. Otro movimiento que sobre todo se está dando en los últimos días, que estábamos comentando aquí antes de entrar con vosotros, era el tema del dólar. Están incrementando otra vez las apuestas bajistas contra el dólar por parte de los hedge funds, de los fondos de cobertura. Estamos viendo un índice dólar que pierde el nivel de 100, nivel que había aguantado durante todo 2023. Parecía que tenía ahí algún tipo de repunte, pero finalmente pierde ese nivel. A partir de aquí, ¿qué esperamos del dólar? Claro, entiendo que está descontando un movimiento en el que espera que la Fed pare ya con las subidas de tipos de interés, Juan Enrique, ¿no? Totalmente, ¿no? Y al final, y que es algo obviamente lógico. Quiero decir, nos encontramos, como hemos dicho en muchas ocasiones, en muchas intervenciones, en un escenario, como digo, para el dólar en ajuste, ¿no? Y lógicamente, de alguna forma dicha, es como que se está dando demasiado trabajo, ¿no? Un poco a un coche que no tiene gasolina, y vamos a seguir apurando y apurando y apurando a un escenario que lógicamente esa presión no le viene bien, y en ese escenario en el que se encuentra no le viene para nada bien. Vamos viendo cómo pierde niveles importantes. En el caso de la paridad, y en todas las paridades vamos viendo cómo el dólar sigue reflejando esos importantes niveles de debilidad. Vemos como en el caso del eurodólar no conseguía superar con creces el entorno de 1,10, 1,1020 o incluso 1,1050. Vemos recientemente cómo lo supera con mucha fuerza, con mucha agresividad y sobre todo con mucho empuje. Yo creo que la situación para el dólar no es fácil. Es verdad que se empieza a descontar ese parón, ¿no? Esa pausa de la subida de tipos, que yo no creo que sea una pausa. Yo creo que, porque ya un poco hizo referencia a esto en las últimas comparecencias, decía que es posible que nos encontremos ante una pausa en cuanto a las decisiones en base a política monetaria, y que luego podríamos volver a retomar esta posibilidad. Yo no creo que nos encontremos en una pausa. Yo creo que es más un parón definitivo, o al menos en el corto plazo y en el medio plazo, para ver cómo se ajusta la economía, y sobre todo cómo se van ajustando los bonos y en la parte de renta fija. Y en definitiva, yo creo que esto obviamente seguirá siendo negativo para el dólar, seguirá siendo negativo obviamente en un índice de un dólar que seguirá teniendo debilidad, y como digo, seguirá
seguirá representando una debilidad importante, sobre todo de cara al medio plazo. Es lo que hemos ido comentando. Yo creo que la situación a corto plazo no era mala, yo creo que seguía siendo con bastante debilidad también para el euro, porque con esto no tenemos que olvidar que la parte de la paridad, obviamente, no es que el dólar tiene un mal comportamiento y sobre todo tiene un mal escenario de cara al medio plazo, pero es que no hay ahora mismo una divisa, como digo, que pueda tener un comportamiento infinitamente mejor, o que en definitiva vayamos a ver una divisa en concreto que pueda repuntar y que pueda tener un escenario bastante bueno. Yo no creo que haya una economía ahora mismo que pueda destacar, más allá de Japón, más allá de un mercado emergente. No creo que ninguna de las economías principales pueda tener ahora mismo una fortaleza importante, y es aquí donde el mercado de divisas se podrá mantener con cierta volatilidad. Pero en general yo creo que el dólar no creo que hayamos visto para nada lo peor, y yo creo que nos espera un resto del año 2023 bastante difícil para él. Decía, de hecho, Juan Enrique, mientras se nos conecta de vuelta Rodrigo, que ha tenido algún problema técnico, decía, de hecho, Druckenmiller que su única apuesta este año clara era esa, era bajista contra el dólar, por ese final de ciclo, decía, de cara a que la Fed iba a terminar de subir los tipos de interés, iba a pausar en algún momento, o se iba a rendir, como ya hizo en marzo, porque fue una especie de claudicación, como decía Rodrigo antes, en marzo, cuando hizo esa ayuda a los bancos. Y claro, te quería preguntar si no puede ser a lo mejor, porque el dólar en principio es el activo al que todo el mundo luego va cuando tiene miedo, ¿no? Es ese activo por refugio que se denomina greenback. Claro, aquí compite un poco contra el dólar, contra el oro en esos momentos. Claro, si hay una recesión, entendemos que aún así el dólar, ¿cómo lo veis desde Admirals? ¿Creéis que el dólar también sufriría? Bueno, yo creo que es una apuesta razonable, quiero decir, el ir en contra del dólar ahora mismo yo creo que es bastante razonable, sobre todo por el peso macro que puede tener de cara a esa apuesta, quiero decir, ¿no? Yo creo que es un escenario propicio para lo que resta de año, y yo creo que incluso también para el año 2024 será una alternativa bastante fiable. Estoy de acuerdo contigo en el punto en el que obviamente mucho inversor decide volver al dólar en condiciones normales, en cuanto a mercado de refugio, en cuanto a un escenario posible de refugio, pero repito, en condiciones normales. No creo que nos encontremos en condiciones normales. No descarto, aunque estoy hablando de un escenario bastante hipotético, estoy hablando de una especulación muy hipotética, pero no descartaría que la situación americana, la situación en cuanto a la economía americana pierda fuerza. ¿Y por qué no, Javier, perder el patrón dólar? Esto sería muy complicado, obviamente sería bastante frágil para Estados Unidos, pero yo creo que con el escenario en el que se encuentra, Estados Unidos se daría con un canto en los dientes si lo único que le ocurre a corto plazo sería perder el patrón principal. Yo no descartaría esta opción. Es verdad que obviamente las apuestas están en contra de este punto y que sería algo bastante, como digo, hipotético, sería bastante difícil, pero yo no lo veo imposible ni lo veo inviable ahora mismo. Yo creo que es una situación, como digo, complicada, porque no hay ninguna divisa ahora mismo que se postule, quiere decir, como alternativa, pero yo creo que en este escenario la situación es difícil, y ahora mismo, personalmente, de cara de aquí, si me dicen a final del año 2024, veo muchísimo más refugio y alternativa más sólida y fiable al oro, por ejemplo, que a lo que es el dólar. Pues sí, Juan Enrique, iremos viendo ese peso macro que tiene el dólar, como bien comentas. Enseguida te voy a preguntar también por otro tema, sobre todo los grandes bancos, ¿no? Que hemos visto hoy resultados de la banca, resultados de JP Morgan, cómo se ha enriquecido, ¿no? Con esa compra de First Republic Bank, la que comentábamos, de hecho, hace unas cuantas semanas, que Jamie Dimon decía, no, me ha llegado sobre la mesa esa oportunidad y cómo voy a rechazarla. Bueno, pues hoy se ha visto reflejado ya en las cuentas cuánto ha sido el incremento del beneficio. Enseguida te pregunto, vamos a ver si podemos conectar con Rodrigo para preguntarle también sobre el dólar, y si no, aprovecho para ir contigo, Juan Enrique. ¿Me oyes? Sí, ahora Hola. Sí, Rodrigo. ¿Qué tal? ¿Me oyes, Javier, no? ¿Bien? Perfectamente. Preguntaba por el dólar, Rodrigo. Teníamos a Juan Enrique comentándonos también su opinión. Claro, en un momento en el que los hedge funds, los grandes fondos de cobertura, están incrementando sus apuestas drásticamente ahora que creen que la Fed ya va a llegar a un tipo máximo. Me encantaría poner un gráfico que iba a poner, pero se me ha estropeado el ordenador. Yo creo que esto es una opinión muy contraria, porque
Yo creo que el valor del dólar no depende de las subidas de tipos, de los diferenciales. De hecho, podríamos, si cogiéramos el gráfico del dólar index, que es el valor del dólar contra otras divisas fiat, como el euro, el yen japonés, las más importantes, vemos como no existe una correlación del valor. Yo, de hecho, yo lo que creo que es que está bajando el valor del dólar por la falta de comercio internacional y como se está parando la maquinaria, se están demandando menos dólares en el corto plazo. Si el dólar sigue cayendo versus otras divisas, porque es un valor relativo, lo que vamos a ver probablemente es que el mundo no va a aprovechar esta oportunidad para desdolarizarse, sino que aprovecharán para volver a coger deuda en dólares. Dicho esto, si el dólar index vuelve a caer a 95, a 90, creo que el juego de la estafa Ponzi que vivimos actualmente en el mundo de monedas fiat se va a extender 2 o 3, 4 años y volveremos a ver una revalorización del dólar, porque una cosa que hay que entender es que todo dólar que existe en el sistema es un dólar que se crea de la nada. Y una vez que se para la maquinaria de crear esos dólares de la nada, no se pueden repagar las deudas. Por tanto, aunque caiga a corto plazo el dólar, creo que va a sufrir una nueva revalorización en el medio corto plazo. Pues interesante, Rodrigo. Veremos ese momento, a ver si acaba llegando y esas apuestas pues se tornan en contra. Por otro lado, y ya por último, quería preguntaros también sobre los bancos. Juan Enrique, como te decía, grandes bancos se enriquecen con esta crisis bancaria. Los depósitos también en JP Morgan hemos visto que incrementan. En general no están reaccionando de forma tan positiva a lo largo de la sesión. Sí que hemos visto un arranque positivo, pero bueno, una banca que tiene ahí los resultados. JP Morgan, de hecho, ha presentado un incremento del 67% de sus beneficios tras esa compra. Sí, y obviamente que es bien tirada, quiero decir, en el punto en el que vamos viendo cómo, lógicamente, grandes bancos se podrán ir beneficiando un poco de las migajas que vayan quedando, ¿no? Que comentábamos también en intervenciones anteriores. Y al final el hecho de que la situación del crédito vaya disminuyendo, quiere decir que ese grifo, como hemos comentado también en otras intervenciones, vaya cerrando poco a poco y obviamente la situación del crédito vaya disminuyendo, todo esto empezará a generar nuevas quiebras de una rapidez mayor y obviamente también de un volumen o un incremento bastante importante de cara a entidades, ya no bancarias, sino entidades en general en Estados Unidos, y esto generará mucha controversia, muchas dudas, mucha bancarrota, mucha quiebra, etcétera, etcétera. Y esto lo que hará será que obviamente mucha gente intentará de nuevo volver a la banca a solicitar crédito, a solicitar liquidez, sin poder, porque obviamente empezará a haber un bloqueo, en este caso por parte de las entidades bancarias, mucha gente sin liquidez que volverá de nuevo a intentar solicitar esa liquidez en el banco y muchas entidades relativamente pequeñas, digo en bancos pequeños, que se verán con problemas importantes. Y esto lógicamente generará también que muchas entidades bancarias puedan, en definitiva, generar o poder presentar bancarrota, en este caso quiebra, y como digo, al final esas migajas se las irán llevando los bancos medianos o incluso los más grandes. Veíamos cifras desde el año 2013, creo que veíamos el gráfico del otro día, que no veíamos una quiebra o no veíamos una velocidad tan rápida en cuanto a quiebra sistemática y quiebra financiera por parte de entidades medias en Estados Unidos, que no se veía desde el año 2013, lo cual es bastante preocupante. Y obviamente el problema es que es verdad que el crédito puede empezar a disminuir, pero sigue siendo alto con respecto a la inflación que hay, con respecto al escenario que vemos actualmente. Personalmente creo que está demasiado alto y esto lo que genera obviamente es que el consumo, como vemos, sigue aumentando y que por ende los mercados, lo que hemos dicho muchas veces, mientras que el consumo siga circulando, quiere decir que la parte del consumo defensivo y el consumo cíclico siga estando en el escenario en el que se encuentra actualmente, no veo indicios de que la renta variable vaya a cambiar, quiere decir que la tendencia en la que nos encontramos vaya a cambiar y que sobre todo lo vamos a ir viendo los resultados presentados por parte de entidades y vamos viendo lógicamente cómo esa definición y sobre todo cómo ese empuje por parte del sector bancario en Estados Unidos seguirá siendo fuerte. Vamos viendo un JP Morgan como en los últimos 3 meses ha tenido una rentabilidad favorable del casi 16%, vamos viendo cómo el caso de Mastercard también con subidas cercanas al 9%, en el caso de Wells Fargo subidas casi del 10%, y estamos hablando de un performance de los últimos 3 meses. En el caso de los últimos 6 años es un poco menor, pero sigue siendo claramente en positivo, y en el performance claro de un año vista hasta aquí, lo que es desde el último año,
vamos viendo subidas para JP Morgan del 33%, para Visa del casi del 19%, en el caso de Mastercard del 25%, vamos viendo en el Berkshire como subidas superiores al 23%. En general, lo que vamos viendo claramente como la banca sigue generando buenos números, en los resultados empresariales lo seguimos viendo, como los números no son malos, y es verdad que la representación a nivel empresarial sigue siendo buena, y esto es lo que va a seguir dando alas un poco y el respiro en el que se encuentra ahora mismo la renta variable. Pero a medida que todo esto vaya empujando a las entidades a quebrar y el crédito vaya disminuyendo, nos vamos a encontrar un escenario totalmente distinto al actual, y es aquí donde vamos a empezar a ver problemas muy importantes, tanto para la renta variable como, lógicamente, para el sector bancario. Pues sí, Juan Enrique, veremos sobre todo, decíamos antes también, que la importancia es eso, comentas, banca pequeña y banca regional, a ver qué tal esos resultados, porque al final es la que se vio penalizada en marzo y abril con esta crisis bancaria regional, y los grandes en principio han visto también incremento de depósitos, porque la gente ha tenido esa tendencia a sacar el dinero de la banca pequeña y llevarla a la banca grande por cuestiones de seguridad. Rodrigo, opinión de los bancos, del sector, de los resultados que estamos viendo empresariales, ¿te sorprenden? ¿Más o menos están en línea con lo que esperabas? Y sobre todo, también si crees que ya ha podido pasar lo peor en cuanto a la banca, que eso es por lo menos lo que el mercado está descontando ahora mismo. Bueno, yo creo que no ha pasado lo peor en el sector bancario, porque normalmente los problemas bancarios se tapan hasta que estallan en un día. Credit Suisse era totalmente solvente hasta que es absorbida por UBS al día siguiente. Normalmente es algo que se suele tapar. Yo creo que la banca regional y sobre todo los bancos pequeños son los que van más a sufrir, porque el sector bancario tiende a la concentración desde el 2008-2009. Tiende a ser cada vez bancos más sistémicos, con sistémicos me refiero a bancos más importantes que los bancos centrales o los países no se pueden permitir que caigan. Un ejemplo de ello fue con el Banco Popular. El Banco Popular era un banco que, como no era sistémico, se le permite, bueno, pues que sea absorbido por Santander. Pero lógicamente un banco como puede ser Deutsche Bank van a tener que rescatarlo sí o sí, o van a tener que adaptar la legislación para que siga continuando con respiración asistida. Por tanto, yo creo que los bancos pequeños y regionales son los que van más a sufrir en beneficio de los grandes. Creo que en el futuro veremos cada vez menos competencia, se volverá cada vez un sector más oligopolístico, y como lo que está pasando con las importaciones y exportaciones en el comercio internacional, va a empezar a afectar muchísimo a los bancos. Los bancos americanos tienen muchísima exposición al sector inmobiliario, sobre todo de comercial, del sector de oficinas y de comercio, y esa exposición tan grande a ese sector, cuando van a caer las ventas, se van a ver muy perjudicados y tienen una pequeña bomba de relojería dentro del sistema. De hecho, en China, los grandes bancos, que han sido los que han dado financiación a las grandes inmobiliarias como Evergrande, ante la gran burbuja china que tiene en el sector inmobiliario, que de memoria creo que el sector inmobiliario chino pesa como 40 billones, pues se está produciendo un montón, una deflación monetaria, una deflación del crédito. ¿Por qué? Porque muchos bancos no quieren volver a pasar por 2008, no quieren darle crédito a cualquiera, entonces están restringidos. De momento ha estado sostenido, pero en el futuro yo creo que veremos de nuevo problemas bancarios, y eso lo refleja pues las facilidades, los programas que ha creado la FED, el BTFP, que está en máximos históricos, cómo vemos que hay problemas dentro del sistema. Entonces, yo creo que la tormenta no ha pasado y que no hemos visto lo peor, y cuando llegue esa temida deflación y sea palpable y todo el mundo sepa qué está ocurriendo, realmente esto creo que se va a poner más feo, y que los bancos se van a plegar velas y van a decir, no, aquí yo paro de dar crédito, yo no quiero tener riesgo. Y vamos a ver cómo hay una huida a los activos, que hacia la mejor deuda, a la deuda que sea de mayor calidad, ante la deuda que se va a empezar a considerar más cercana a deuda basura. Pues sí, Rodrigo. Y todo esto en un entorno en el que las bolsas, pues por ahora parece ser que no reflejan ese miedo, por lo menos esa incertidumbre, ¿no? Parece ser que se habla ya de soft landing, se habla ya de vuelta de la inflación al 2%, no se considera el otro lado opuesto, que sería el pasarse de rosca, llegar a la deflación.
Y bueno, podría incluso ser compatible ver máximos históricos, ¿creéis, en los índices estadounidenses, incluso mientras se va cociendo todo eso por detrás? Sería posible, no sería descartable ver esa situación, pero yo creo que las bolsas van a tener que darse cuenta, porque aquí tenemos una divergencia de opiniones y llevamos 6, 7, 8 meses con esa divergencia, que es el mercado de la renta fija apuesta por menor crecimiento e inflación, y la bolsa pues está feliz de que suba. Entonces, en algún momento uno de los dos está equivocado, y yo siempre he dicho que creo que la renta fija es el mercado que está acertado con el futuro. ¿Concluir? Juan Enrique, para concluir, si te parece contigo. Sí, es cierto que hemos ido comentando y sobre todo hemos ido viendo, ¿no?, cómo hay activos, en este caso ha habido índices que se han acercado, incluso han superado máximos anteriores en algunas ocasiones. Hemos visto como en el caso del Eurostoxx se ha acercado a esos 4.415, 4.420 niveles importantes de máximos anteriores, así como en el caso del DAX, que hemos visto máximos históricos recientemente. Para ser un poco más exactos en fechas, lo hemos visto en junio del presente año. O sea, en el caso de Alemania vamos viendo niveles de máximos históricos en cuanto a deuda y el DAX en máximos históricos. En el caso de España nunca hemos visto la deuda actual, Estados Unidos sin techo de deuda hasta el año 2025, pero a mí me sorprende cuando la gente hace referencia y dice, hombre, es que claro, Estados Unidos no tiene techo de deuda, o sea que es algo positivo. Pero ¿qué entendemos por algo positivo? Quiero decir, es algo necesario. Podría ser algo necesario porque si no, obviamente Estados Unidos se podría declarar o se habría declarado lógicamente en quiebra técnica por impago, en este caso, ¿no?, por imposibilidad de pagos que tenía en el corto plazo. Pero no es algo positivo, obviamente, que nos encontremos en cifras históricas en algunos de los países sobre la deuda que tiene y la deuda que sigue atesorando, es algo problemático. ¿Cómo se va a devolver esta deuda? Esto es algo que me intriga bastante y es algo que me gustaría ver y que, bueno, iremos viendo con el paso del tiempo cómo se va a ir devolviendo, ¿no?, toda esta cantidad. ¿Se va a condenar esta deuda? Quiere decir, ¿se va a perdonar de alguna manera parte de la deuda a ciertos países? Es algo que yo creo que no va a haber capacidad, obviamente, para poder retornar y, lógicamente, devolver estas cifras de deuda, pero aún así es lo que decimos, ¿no? Hay activos que hemos visto en máximos y que seguimos viendo, lógicamente, muy cerca de niveles de máximos, como os he comentado en el caso del DAX, en el caso del Eurostoxx, en el caso del Standard & Poor's no, pero no estamos hablando de cifras muy lejanas a los máximos, en el caso del S&P, en el cual los máximos históricos cerca de los 4.800 puntos y vemos cómo cotiza en 4.520, 4.530, o sea que apenas estamos hablando de unos 300 puntos sobre los niveles actuales, que estamos hablando de un 8% aproximadamente sobre el ratio actual. No digo que esto lo vaya a hacer mañana, digo que en el escenario actual en el que nos encontramos, con tendencia claramente alcista en el corto y en el medio plazo en los mercados, y con una macro que a corto plazo sigue acompañando con esas referencias no adelantadas con sesgo positivo, y veremos a ver si los resultados empresariales acompañan, que por el momento parece que es así, podríamos ver subidas perfectamente del 5% en el S&P sobre los precios actuales, lo cual acercaría mucho más a los máximos históricos. Está la economía americana y está el escenario actual en cuanto a la economía americana para que el Standard & Poor's esté en niveles cerca o muy cerca de máximos históricos, y en el caso del Dow Jones también, y en el caso del Nasdaq en una situación totalmente distinta en la que obviamente también vemos cerca de niveles de máximos. La gente podría responder que en el caso del Nasdaq sí, por ser tecnológico, pero en el caso del Standard & Poor's yo no creo que esto sea así para nada. Yo creo que la situación es complicada, por eso digo que esta burbuja se va inflando, se va rellenando, y veremos a ver, lógicamente, cómo se solventa toda esta situación de deuda y todos los problemas que van a tener muchas de las empresas. Pues lo iremos viendo, Juan Enrique, por lo menos analizándolo, semana tras semana, como siempre, gracias a contar con gente como vosotros y analistas en todo este campo. Rodrigo Oria, director de inversiones en Seves de Espinosa, y Juan Enrique Cariñanos, CEO de Admirals España. Como siempre, un placer, muchas gracias y que tengáis feliz fin de semana. Gracias a vosotros. Un placer, chicos. Hasta luego. Chao. Despedimos ya a Juan Enrique Cariñanos y a Rodrigo Oria, y nosotros nos despedimos ya también de este cierre de Wall Street. Les deseo un feliz fin de semana y nos vemos, como siempre,